cargando la grabación. Bien, ahora sí. El tema que nos convoca el día de hoy, alumnos, es el horizonte temprano. ¿Sí? Como siempre, como cada clase, tenemos aquí nuestra línea de tiempo, que es muy importante. Eh, Recordemos que el formativo será un periodo más amplio en el cual estará incluido el, uy, qué fea flecha, ¿no? ¿Ya? Estará incluido el horizonte temprano. ¿Ya? A ver, borramos esta flecha para que más o menos se ubique. El formativo aproximadamente de 1800 hasta el 100 después de Cristo. Bueno, antes de Cristo. ¿Ya? Aquí pongámosle. Pongámosle 200, 100 antes de Cristo. ¿Sí? Okay. 100 antes de Cristo. Bien. Eso será el periodo formativo. Dentro del formativo, alumnos, encontraremos el horizonte temprano, que será un periodo más corto que el formativo. ¿Ya? El horizonte temprano va a abarcar desde Chavín, ¿no? 1200, acá, 1500, 1200 hasta el 100 antes de Cristo. Es decir, termina formativo, también termina horizonte temprano. ¿Sí? Aquí coloquemos horizonte temprano. Esto es formativo. Bien, hemos visto que en el horizonte temprano, también el formativo, la cerámica, la metalurgia, el telar, las construcciones arquitectónicas en forma de U, ya serán más evidentes, las construcciones hidráulicas. Chavín, aquí está Chavín, recordemos que Chavín será propiamente del formativo medio, porque como ustedes sabrán, porque en la clase anterior hemos visto formativo también. El formativo se divide en tres etapas: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Aquí en Chavín de Huántar será formativo medio. ¿Sí? Ahí está, formativo medio. Ya a fines del formativo ya vendrán culturas pequeñas como Paracas, Virú, Salinar, entre otras, ¿no? Entonces, este será formativo final. Y esto acá formativo inicial, porque ahí ya se inventa la cerámica, la metalurgia, ¿no? El telar, todo ello. Bien, luego ya veremos estas otras culturas en una clase siguiente, ¿no? Porque luego vendrá el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y finalmente con el Tahuantinsuyo, el último horizonte cultural. Bien, eso ustedes ya lo saben. Vayamos a la siguiente diapositiva. Navi Magdalena, ya no te preocupes, lo importante es que ya estás en el aula, ¿sí? Bien, aquí hay una periodificación que está presentando básicamente los esquemas que la San Marquitos suele utilizar, ¿no? El de lumbreras y el de row. Recuerden que la palabra formativo ya lo usa lumbreras. Lumbreras usa el lítico, arcaico, formativo, porque básicamente Lumbreras considera que para estudiar la cultura hay que estudiar las condiciones materiales que permitieron la evolución de esa cultura, ¿no? Básicamente la economía, ¿no? En cambio, para Rowe, ¿no? Es más que nada, pues, ¿no? La parte creativa de esta sociedad es la que me puede decir mucho de la cultura. Y para Rowe, la cerámica será pues no un elemento que me dice bastante de una cultura. ¿Ya? Por eso aquí vemos que hay dos enfoques para estudiar y para determinar a qué periodo, a qué estadio corresponden las culturas en el antiguo Perú. Bien, aquí ya estamos en el formativo medio,
como le decía, el formativo es más grande, ¿ya? El formativo inicial, ¿no? Estarán las culturas que vimos la clase anterior, ¿no? Sechín, ¿no? Estará también Moxeque, entre otros. El formativo medio será para lumbreras propiamente Chavín. Y para John Rowe, con Chavín se dará inicio a sus denominados horizontes culturales. Vamos a hablar de ello también. Bien, entonces vemos que aquí, mientras que para lumbreras, este periodo donde surge Chavín se llama formativo medio, para Rowe se llama primer horizonte. Mientras que para lumbreras, el término del formativo, es decir, el siguiente periodo se llama desarrollo regional, para John Rowe se va a llamar primer intermedio, o también intermedio temprano, o también primera regionalización, o también se le va a llamar el periodo clásico. Así que atención con esos términos que muchas veces suele usar la San Marcos. Bien, luego vendrá el periodo que para Lumbrera se va a llamar el Imperio Wari, o también el periodo fusional, debido a que Wari ya, no solamente abarcó una extensión muy amplia, sino que consiguió moldear ya, los estilos regionales a un estilo impuesto por Wari. Bien, para John Rowe, ese periodo se va a llamar Segundo Horizonte. Bueno, aquí están sus culturas más representativas, Wari y Tiahuanaco. ¿Sí? Pero recuerden que Tiahuanaco se desarrolló antes, ¿no? Es decir, Tiahuanaco viene desde el intermedio temprano. Luego vendrá los estados regionales, llamado así por Luis Lumbreras. Pero para John Rowe se va a llamar segundo intermedio, segunda regionalización, constructores de ciudades, periodo postclásico. Y aquí vemos nuevamente culturas pequeñas. Sicán, Chimú, Chancay y ahí muchas otras. Finalmente, el siguiente periodo, Lumbreras lo va a denominar sencillamente periodo Inca. Y para John Rowe, este periodo se va a llamar tercer y último horizonte, porque los incas se van a enfrentar a los españoles, quienes van a destruir este imperio y van a imponer ya una forma de gobierno foránea, distinta. Es decir, que hasta el Tahuantinsuyo se termina una evolución autóctona de la cultura andina. Bien, entonces aquí hemos recordado cómo lo llama cada autor a cada periodo. San Marquito suele usar básicamente la de John Rowe cuando habla de Chavín para adelante, ¿no? Pero siempre usa de Lumbreras, lítico, arcaico y formativo. Es que a prestar atención a ello. Digamos, la cultura Chavín, alumno. Aquí tenemos al maestro, padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Tello va a mencionar que Chavín será pues el origen de la alta cultura en el Perú, debido a que va a contener construcciones inmensas, pirámides truncas, también un sistema complejo de regadío, donde van a aprovechar el agua de los ríos Huachexa
y el Mosna, e inclusive esos canales de regadío van a pasar por debajo del templo antiguo de Chavín. Entonces Tello va a ver que en Chavín eh, ya hay un desarrollo gradual con respecto a las antiguas culturas. Y sobre todo en Chavín va a encontrar lo que no encontró en las culturas anteriores, a los dioses alumnos. En Chavín ya estará muy evidente que ya hay dioses, y si hay dioses, entonces ya con mucha certeza podemos decir que ya hay una casta sacerdotal. Es decir, que ya hay un sector dominante. Y si hay un sector dominante, entonces hay una estructura de poder. Entonces, es así como Tello va interpretando y construyendo su hipótesis para declarar que Chavín es la cultura matriz. Eh, Alumnos, pero aquí hay que hacer una aclaración. Cuando Tello descubre Chavín, si no me equivoco, fue en 1919, Caral como tal aún no se conocía. Tampoco se conocía Cupisnique. Bueno, se conocía Cupisnique. Ya Tello lo había estudiado también. Pero no había una datación exacta. Por eso es que Tello pensó que Cupisnique era pues eh, un legado chavín. Más adelante, cuando Larco Hoy descubra que Cupisnique es más antiguo que Chavín, y la doctora Ruth Shadi descubra que Caral eh, es más antiguo inclusive que Cupisnique, entonces ese postulado de Chavín, ¿no? Cultura matriz, ya va a tambalear. ¿Sí? Pero recuerden que es porque Tello no lo sabía, pues. No, ahora sí, pues uno con más estudios, más investigaciones, uno sí ya puede decir, pero sabes que Tello se equivocaste, ¿no? Pero en ese momento no se contaba con esa información, pues. Bien, entonces sigamos asumiendo la tesis de Julio César Tello. Eh, para él, eh, la alta cultura surgió en la sierra, ¿no? En la sierra de Ancash. Pero él, al notar que habían elementos que no eran propios del lugar, ¿como qué elementos, María Ross? ¿Mm? ¿Qué elementos cree César que le indujo a Tello a pensar que Chavín no era propiamente de la sierra? Para Tello hubieron migraciones, ¿no? De tribus amazónicas como los arahuacs, quienes trajeron su cultura, y esa cultura fue plasmada en el arte chavín. Por ejemplo, algo que va a ser muy reiterativo será pues el felino. Vamos a ver colmillos, colmillos y orejitas, orejitas paraditas. Eso será un patrón que en Chavín se va a evidenciar bastante, y que Chavín va a ser la difusora en todo el mundo andino. Porque en Tiahuanaco, Huari, hasta en el Tahuantinsuyo, vamos a ver que hay una preferencia hacia el felino. Otra será pues la serpiente, y también el águila arpía. ¿Alguien del salón es de la selva, de la Amazonía? Bueno, si hay alguien, sabrá que sí. César, Miguel, César, ¿alguna vez habrás visto alguna águila arpía? Porque recuerden que el águila arpía, ¿ya?, es una ave de esos territorios, y que destaca porque sus garras, ¿ya? Sus águilas son bien grandes, más grandes la del cóndor, ¿ah? Bien, entonces,
Ah, bueno, César, pues entonces a la siguiente, a ver si hay algún taita, o no sé cómo le dicen a los que tienen edad, que te diga cuál es la diferencia entre un águila cualquiera y un águila arpía. Bien, entonces como verán, estos animalitos que son propios de la selva, entonces, ¿cómo es que los chavín lo representan aquí en la sierra? Ah, entonces posiblemente hubieron contactos culturales o hubieron migraciones de pueblos amazónicos hacia la sierra de Anca, y es por eso que lo representan. Bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dice nuestro maestro Tello? Difundió culto al felino y patrones artísticos, ¿no? Como lo que les comenté, pues, ¿no? Esas imágenes de un felino, de serpientes, garras de águila arpía. Eh, hay también, pues, ¿no? La orfebrería, el arte de mallear los metales. Eh, a ver, leamos lo que dice aquí, a ver si... ¿Qué más nos dice? Principales elementos que lo identifican. Todavía hoy se le considera la cultura matriz. A ver, yo sé que quizás nadie diga, profe, pero usted acaba de decir que con Caral y Copisnique ya eh, está quedando de lado de que Chavín sea la cultura matriz. Bueno, es que resulta que esos estudios ya, aún tienen que sustentarse con más evidencia, Navi. Recuerden que la doctora Ruth Chavi está luchando, está peleando para que se le considera a Caral como la ciudad, ¿no? Más antigua, la civilización más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Pero aquí en el Perú, ¿no? Habrán intelectuales que no la van a considerar, pues, a Caral como una ciudad, ¿no? Y creo que por lo que les comenté en su momento, pues, ¿no? Debido a que Caral no conocía la cerámica, no tenían escritura, no tenían rueda, y tampoco hay evidencia de dioses para establecer que había, pues, no una clase sacerdotal gobernante. Pues es que Chavín aún sigue preservando, pues, ¿no? Ese título de cultura difusora hacia los demás sitios andinos. Valentina, ¿qué me escribes? Mm -hmm. A ver, eh, algo, alumnos, algo que siempre se va a dar en círculos intelectuales es que habrá siempre un sector ortodoxo que va a tratar de defender, ¿no? Ciertos postulados y va a rechazar cualquier intento de innovación, ¿no? Igual también en los profes de también habrán, pues habrán profes que van a decir que no, que Caral no, no es una civilización y todo ello, pues, ¿no? Pero siendo más abiertos y leyendo a la doctora Ruchadi, ella también tiene fundamentos, ¿no? Muy sólidos para plantear que Caral es una civilización. Valentina, recuerda que cultura, ¿ya? Eh, es algo, digamos, que no puedes quitarle a un pueblo, inclusive a una persona. Recordemos que cultura lo tenemos todo, inclusive aquella persona que es analfabeta, ¿no? Igual tiene cultura también, porque cultura no quiere decir que uno sea culto al hablar, sepa pronunciar muy bien las palabras, ¿no? Recuerden que cultura es todo aquello que el ser humano ha colocado en la naturaleza. ¿Mm? Entonces, eso es cultura. Por decirte, Valentina, en el lítico, ¿ya?
el hombre de Pacaicasa, Lauricocha, ellos ya tenían cultura, porque ellos empezaron a crear elementos, ¿ya?, que permitieron modificar la naturaleza. Entonces, cultura los tenemos todos. Inclusive cualquier pueblo tiene siempre un bagaje cultural. Ya que sea civilización ya es otra cosa, ¿no? Porque ya civilización, estamos hablando ya de eh, un complejo sistema, ¿ya?, que permite administrar y controlar, ¿no?, el espacio, así como también a las multitudes, ¿no? Ya, eso es lo que Ruchari quiere defender, pues, ¿no? Que en Caral ya había, pues, un sistema de gobierno, habían instituciones, ¿no?, todo ello. ¿Ya? Pero aún, ¿no? Aún, digamos que las evidencias no son muchas, por eso es que hay sectores que rechazan que Caral sea, pues, no una civilización, una ciudad. Bien, aquí está la cultura. Y es más, les comento algo, ya que ustedes son de semestral, ¿no? Y sé que ya mucho de esto lo han escuchado en otras clases quizás, ¿no? Recuerden que Chavín, inclusive hay artículos que cuestionan que Chavín sea un Estado. Porque recuerden ustedes que siempre han escuchado desde el colegio, ¿no? Chavín, ¿no? Un Estado teocrático. Pero también hay que definir qué es un Estado, pues. Y es algo que en ciencias sociales hay que tener esa costumbre siempre, de discutir, de decir las cosas, pero primero precisando los conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valentina, ¿no? Ya sabemos qué es cultura, profe. Bien, pero ahora, ¿qué es un Estado? ¿Y por qué se cuestiona de que Chavín sea un Estado? Porque para algunos autores, recién los Estados aparecen en el intermedio tardío. Cuando vamos a estudiar Chavín, vamos a encontrar que eh, Chavín no tenía una estructura de gobierno. Es decir, por ejemplo, en la actualidad, ¿no?, tenemos un Estado republicano. ¿Y un Estado por qué se caracteriza? Se caracteriza porque tiene instituciones que permiten regular el comportamiento social. Una definición así cortita de lo que es Estado. Instituciones como, por ejemplo, ¿no?, está el Congreso, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, etc., etc. Ese es un Estado. A ver, en Chavín vamos a encontrar esos elementos. ¿Mm? Habrán instituciones que recojan los tributos, habrán instituciones que vayan de pueblo en pueblo, ¿no?, obligando a que la población pague sus tributos. Eso habrá en Chavín. Es algo que no vamos a ver en Chavín. Es por ello que se cuestiona, pues, ¿no? Si Chavín no tiene instituciones, no tiene ejércitos, ¿no?, no tiene una política integradora, entonces, ¿se puede llamar Estado a Chavín? Bueno, lo dejo ahí como, ¿ya?, como interrogante, ¿ya? Sigamos viendo Chavín. Chavín de Huántar fue un centro de peregrinación gobernado por los sacerdotes, ¿ya?, que dan oráculos por ofrenda. Bien, a ver, aquí creo que está la importancia de Chavín. Ustedes sabrán que en la antigua Grecia, antes de que un rey fuera a combatir, siempre tenía la costumbre de ir a un oráculo. Saben, alumnos, lo que es un oráculo, ¿verdad? Una profetisa, ¿no?, una pitonisa, ¿no? El más conocido era el oráculo de Delfos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa pequeña historia donde un rey le pide, pues, no, si va a ganar la guerra? La pitonisa le dice, pues, no, sí, mi rey,
vas a destruir un gran imperio. El rey contento va a la guerra y al final pierde, ¿no? El rey molesto va donde la pitonisa, pues oye, tú me dijiste que iba a destruir un gran imperio. ¿Y qué le responde ella? Sí, has destruido un gran imperio, el tuyo. Y entonces el oráculo se caracteriza porque, digamos que no te dice siempre sí, sí o no, no, pues no, siempre dan una respuesta media. Bien, Sabín de Guantar era también un oráculo muy importante en el mundo andino. ¿Y por qué un oráculo se hace importante? Se hace importante porque las respuestas que dan los que manejan el oráculo se cumplen. Así es Ernesto, ¿no? Yo sé que Ernesto, si va donde su gitana, ¿no? Y ella le dice que mañana encontrarás, pues, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Trabajo, o qué sé yo, te harás millonario. Y en verdad pasa eso, uy, Ernesto va a considerar a su gitana como una diosa, ¿no? Porque ha acertado, pues. Lo mismo pasaba en Jardín de Wanda. La certeza de sus predicciones lo hacían pues muy importante porque se cumplían. ¿Y por qué acertaban? Bueno, acertaban porque los sacerdotes pues no habían tenido un mayor estudio sobre lo que sucedía en los cielos. Recuerden, ¿no? Hay que estudiar lo que pasa arriba para saber lo que pasará abajo, el movimiento de los astros, ¿no? El ciclo de las estaciones. Los chavín, ¿ya? Que luego se harán llamar sacerdotes, porque recuerden que ellos no van a decir, pues, ¿no? Uy, yo lo sé, ¿no? Yo sé porque he estudiado los astros, ¿no? Ellos qué van a decir? Ellos van a decir que lo sé porque los dioses, ¿ya? Eh, me lo han dicho, me lo han hecho saber. Y, y ¿ya? Ese relato, ¿no? De que son intermediarios, ¿no? Entre los dioses y los hombres, los hará pues, ¿no? Tener un estatus por encima de las personas comunes. Claro que sí, Hans. Recuerda que en el mundo andino la agricultura era la principal actividad económica, porque con la agricultura no solamente tú tenías alimento, tenías comida, sino que también tenías eh, alimento que te sobra y que puedes intercambiarlo por alimento que no tienes. Entonces, eh, todo lo referente a la agricultura era muy importante y era valorado. Y ello, pues, fue un móvil por el cual los sacerdotes se especializaron, pues, ¿no? En estudiar los cambios climatológicos, así como también cómo hacer que las tierras produzcan más. A cambio de esa predicción, de esa información de los sacerdotes, ¿qué es lo que pedían ellos? Básicamente que vean sus ofrendas. Ofrendas que supuestamente van a ir a parar a los dioses. Pero en Chavín, al darse cuenta que había cierta eh, eficacia en ello, cada vez fueron disfrazándolo, fueron teatralizándolo más esta forma de dar sus predicciones. Empezaron a esculpir, claro, ellos no, contrataron a artesanos, pues, a esculpir en piedra a estos supuestos dioses. Y recuerden que algo que caracterizó a estos dioses era el terror. Mientras más terroríficos se vean, mucho mejor. Es por ello que se dice que los chavín aplicaron una política del terror, ¿no? Que cause miedo. Y también
empezaron a crear una serie de ritos, ¿no? En las cuales inclusive los mismos sacerdotes se transformaban, ¿ya?, en carne propia delante de la persona que quería escuchar la predicción. Es decir, que la misma persona que hacía la consulta podía ver cómo este sacerdote se transformaba en un ser sobrenatural, ¿no? Le salían colmillos, le salían serpientes, le salían garras, ¿no? Y eso le daba más realismo. Y él contaba a sus amistades, a sus familias, y todos se quedaban impresionados. Que sí, ¿verdad? Se transformó. Sí, yo lo he visto. Eh, yo sé que usted me va a preguntar, profe, pero ¿cómo hacía para transformarse? Como les digo, los chavín eran expertos en esas cosas, ¿no? Y sabían cómo hacer que la gente creyera que en verdad se habían transformado, ¿no? Eh, Megan, veo que sí, Megan, ya sabes cómo lo hacían. Claro, usaban pues, no, mejor lo cuento en un momento, en el aspecto religión creo que se habla sobre eso, pero igual ya les adelanto esas cositas. ¿Qué más? Se difunde el culto al felino, ¿ya? Ya en el cual se establecen patrones eh, que son propios de los chavín, ¿no? Recuerden que el felino ya es algo que Chavín introdujo y que fue replicado en otras culturas. El cultivo del maíz, ¿ya? El maíz, alumnos, será un fruto, ¿ya?, muy eh, venerado por los chavín, no solamente por su calidad alimenticia, sino porque también del maíz, alumnos, recuerden que se obtiene una bebida sagrada. Y no me digan San Pedro, porque San Pedro también es para ritos, ¿no? Pero eso ya es para otra clase de ritos, ¿no? Eh, Hablamos de la chicha, pues, ¿no? La chicha hecha de maíz. Y recuerden que así como en la Iglesia Católica tienen su cáliz, ¿no?, tienen su cruz, su Biblia, en el mundo andino, en sus ritos, no puede faltar las conchas de espóndulus, así como también la chicha. Así es, Claudia, la chicha. Eh, Ernesto, ¿qué me preguntas? Una civilización. Bien, Ernesto, nuevamente ya, tendríamos que entrar a definir qué cosa es una civilización, Ernesto. Eh, Algo que podemos decir, Chavín, ya, es que fue una cultura que logró, ¿ya?, avasallar las inclemencias de su entorno. Y gracias a ello es que pudo establecer no solamente un régimen teocrático, sino también, pues, ¿no?, mejorar las actividades productivas como la agricultura. Eh, Porque civilización, Ernesto, implica ello, pues, ¿no? Una civilización se caracteriza porque hay toda una estructura que permite, pues, eh, modelar, guiar el comportamiento de las personas para crear, ¿no?, productos que permitan la subsistencia, así como también mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. Entonces, digamos, manejemos siempre conceptos amplios, porque para los europeos, por ejemplo, la civilización aparece con la escritura. ¿Ya? Es decir, pueblos que no tienen escritura, bueno, lastimosamente no son civilización, porque la escritura es un gran invento.
a mí me parece que ese concepto es muy limitante, ¿no? Muy eurocéntrico. Es decir, que como ellos sí tenían escritura, ¿ya? Entonces ellos sí son civilización. Aquellos que no tengan, no lo son. ¿Ya? Creo que no, es un concepto muy limitante, por eso es que hay que buscar conceptos que permitan recoger también la realidad de cada cultura. Pues. Aquí, por ejemplo, no hubo escritura, pero sí hubieron otros elementos que tuvieron que generar, pues, ¿no? Una calidad inventiva muy grande. Por ejemplo, los camellones, la deshidratación, eh, los andenes, ¿no? Entonces, todo eso también es una inventiva que merece ser, pues, ¿no? Considerada como eh, producto de una civilización. ¿Ya? eh, bueno, en el caso de Caral, Ernesto, en el caso de Caral, Ruchari, Ruchari se basa, ¿ya? Se basa en que para que Caral haya podido construir todas esas pirámides, ha tenido que reclutar, ¿no? A mucha población, a mucha gente. ¿Ya? Pero ¿cómo hago para que esta gente trabaje para mí? ¿No? ¿Cómo hago para alimentar a toda esta gente? ¿Cómo hago para proveerles de recursos para que puedan vivir? Entonces, todo ello necesito tener eh, todo una estructura de gobierno, ¿ya? Que permita obtener todo ello. ¿Ya? Y esa estructura de gobierno es, para luchar, civilización. ¿Ya? Es decir, un grupo gobernante, supuestamente sacerdotes, quienes dirigían, ¿no? El cultivo, ¿no? de determinados productos, ¿no? También realizaban comercios, intercambios con pueblos aledaños, ¿no? Entonces, para Caral, para Ruchari, Caral sí es civilización porque cumple, ¿no? Con eso. De México fueron superiores a las europeas. Eh, bueno, sí, como te digo, alumnos, como les digo, cada cultura tiene una particularidad, ¿ya? Y siempre deben ser consideradas dentro de su entorno en el cual se desarrolló. Por ejemplo, el cero. El cero no lo inventaron los europeos. El cero viene del oriente. Aquí, por ejemplo, en América, los mayas inventaron el cero. ¿Ya? Entonces, así vamos a ver que cada cultura tiene elementos, ¿no? Que son muy importantes, pero que lastimosamente bajo una mirada eurocéntrica eh, no se consideran porque no tienen lo que sí tienen los europeos, ¿no? La escritura, la rueda, ¿no? etc, etc. ¿Ya? Bien, sigamos con Chavín. Claro que sí, María. Chavín no será un imperio, ¿ya? Porque no tenía ejército, pero sí será una cultura pan-andina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus influencias, ¿ya? No solamente se dieron aquí en Huaraz, ¿no? Sino que sus influencias se expandieron, miren, ¿ah? Hasta muy al norte y muy al sur. ¿Ya? Inclusive dicen que llegó hasta Arequipa. Por eso es que se le llama no un imperio, sino una cultura pan-andina, porque aglutinó, así como también expandió saberes, conocimientos, eh, formas estilísticas a distintos puntos
de la región andina. El término pan significa que abarca casi todo. Bien, aquí tenemos la ubicación. Ya San Marquito lo preguntó una vez, ¿no? Por eso recuérdense la ubicación, ¿no? Entre los ríos Mosna y Huachexa, en el callejón de los Conchucos, ¿ya? Provincia de Huari, Ancash, su influencia alcanzó hasta Cajamarca por el norte, inclusive hasta el altiplano. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos, ¿ya? La teocracia chavín. A diferencia, alumnos, de culturas anteriores a Chavín, en Chavín sí habrá una mayor evidencia de la existencia de una casta gobernante sacerdotal. Y prueba de ello son los dioses y los templos que las guarecen. Aquí tenemos un famoso canal que hasta el día de hoy, ya, por sus eh, por sus canales lleva pues no el agua eh, hacia los territorios donde están sus chakras. Hablamos del canal de Cumbemayo. Bueno, aquí no se ve, pero se dice que supuestamente para Kaufmann-Doig este canal, por la forma que tiene, ¿no? ¿Ven ustedes? Tiene una forma medio así, vamos a ver. Para Kaufmann-Doig, la forma que le dieron a este canal es porque en Chavín, como se dijo, pues no habían animales que eran muy importantes para su iconografía: el felino, la serpiente y el águila arpía. Bueno, se dice, según Kaufmann-Doig, de que esta forma es porque es un culto a la serpiente. Supuestamente por aquí el dios, ¿no?, de los ríos, ¿no?, en forma de amaru, ¿no?, en forma de serpiente, se traslada, pues. Y aquí, en sus paredes, vamos a encontrar eh, esculturas, relieves ahí en sus paredes. Tenemos aquí otra escultura donde se ve claramente, ¿no?, la figura de un felino. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo ven. Los colmillos. Los colmillos, miren, la serpiente. Se dan cuenta cómo estos animales son muy repetitivos. Y también vean sus garras, ¿no? Posiblemente las garras de un águila arpía. ¿Ven? Digamos. También recuerden que para Kaufmann-Doig habrá un elemento muy importante que se ve en Chavín, pero que también se ve en las demás culturas. Kaufmann-Doig, que también era muy interesado, ¿no?, en la iconografía. Él va a destacar bastante, miren, esto que está aquí. ¿Ven esto que está acá? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se parece esto que está acá? ¿Mm? ¿Qué parece? A ver. Eso es una ola, correcto, y la ola es agua. Entonces, para Kaufmann-Doig, también en la iconografía andina habrá siempre, ¿no?, elementos que aludan al agua, ¿no?, y también elementos que aludan a la tierra. Bueno, aquí no se logra visualizar, pero sí se ve, ¿no?, la ola, y también estos puntos que supuestamente son gotas de lluvia. Bien, a ver, sigamos. Aquí tenemos a estos sacerdotes, ¿no?, quienes, como les dije, lograron construir toda, todo un discurso, un relato en el cual ellos eran los que reproducían la voluntad de los dioses. Aquí vemos que se vestían,
¿no? Tenían su indumentaria. Aquí vemos que está soplando un pututo, ya que le servía para sus rituales. La arquitectura de Chavín de Huántar. A ver, sus construcciones eran hechas de piedra, ¿no? El granito. Su capital era Chavín de Huántar, tenían pirámides truncas, plazas hundidas de forma circular, también rectangular, por ejemplo. Aquí está la plaza hundida circular, la rectangular, galerías subterráneas, es decir, que habían túneles. Es más, ¿recuerdan ustedes que había un operativo en 1996? ¿Recuerdan ustedes ese operativo Chavín de Huántar para rescatar a los rehenes de la Embajada de Japón? ¿Ya? ¿Por qué se llamó así ese operativo? Es porque imitaron la construcción de Chavín de Huántar. Porque aquí, para ingresar al templo principal, el templo viejo, hay que pasar por galerías subterráneas. ¿Qué más nos dice? Las construcciones más representativas son el templo antiguo y el templo nuevo, ¿no? Aquí estará el templo antiguo y el templo nuevo. Las fases, las fases de la construcción será, la fase más antigua será la fase Urabarri, aproximadamente 1200 a.C. a 800 a.C., ¿no? Luego vendrá la fase Chakinaki y la última fase será la Hanabarri. Bueno, no creo que la Samako les pregunta, pero porque sería bien abusiva que pregunte, pero por si acaso les pregunta, ¿en qué fase se construyó el templo nuevo? Ya. Recuerden que la última fase fue la fase Hanabarri. En esta fase Hanabarri se construye el templo nuevo, ¿sí? Entonces, Urabarriu, la fase más antigua, Hanabarriu, la fase más reciente, la última fase. Bien, a ver. Recuerden, alumnos, que los chavín, cuando recibían a delegaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí del grupo, ¿no? Digamos que Valentina es la curaca, ¿no? Del Ayu Trills. Ella, empujada, ¿no? Eh, por los miembros de su Ayu, ¿no? Porque le dicen, Valentina, anda, ve a preguntar cuándo empiezan las lluvias para empezar a cultivar, ¿no? Bien, recordemos que aquí los sacerdotes la van a recibir aquí en la plaza circular, ¿ya? Y lo primero que le van a preguntar a Valentina será si está pura, ¿ya?, su cuerpo. Es decir, lo que le están preguntando es si ha comido sal. Recuerden que la sal es una comida o es un alimento muy consumido en el mundo andino. Pero para estos ritos, para que Valentina pueda escuchar las predicciones, necesita estar pura, porque va a tener un contacto con los dioses. Así que Valentina va a tener que estar a dieta, ¿ya? Bien, Valentina va a estar, ¿no?, dieta, ¿no?, una semana, inclusive puede durar 2 semanas. Luego de pasar esa etapa de purificación, Valentina va a tener acceso para que delante de sus dioses pueda escuchar directamente lo que dicen ellos. Antes le darán brebajes, pues, ¿no? El famoso San Pedro, como lo dijo su compañera. Valentina no sabrá qué es San Pedro, no sabrá ella. De pronto, ¿no?, va a pasar por
estas galerías subterráneas. Valentina sentirá que el templo se está moviendo. Valentina dirá, uy, temblor, terremoto, ¿qué está pasando? ¿No? Luego escuchará rugido, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Y Valentina dirá, ¿han escuchado eso? ¿Qué le dirán los sacerdotes? Pues cálmese, que los dioses se están manifestando. Valentina, ¿no? Ingresará a la sala principal y aquí encontrará, ¿no? A un ser en forma de piedra, perdón, un ser de piedra en forma de cuchillo, que está ahí plantado en el suelo y que está sudando sangre. Y no solamente verá eso, sino que va a ver a un personaje monstruoso que le ha salido serpientes, colmillos y garras, y debajo, ya en el suelo, verá como a una doncella, eh, una serpiente recorre su cuerpo. Valentina, que no lo creía, pero ahora que lo está viendo, ¿no? Va a escuchar atentamente a lo que le diga este ser monstruoso, ¿no? Ya bueno, y él indicará, pues, ¿no? Tantos días, ya va a demorar la lluvia, vayan preparando las tierras, y cualquier otro consejo que le pida a Valentina. ¿Ya? ¿Sí? Valentina saldrá, ¿no? Le contará a sus compañeros, quienes le van a creer porque también sintieron el temblor, también sintieron, oyeron los rugidos, y bueno, y efectivamente, llegó a su pueblo, dijo pues, ¿no? Que de aquí a 3 semanas vendrán las lluvias, y en verdad venían las lluvias. Y por eso es que el Chavín de Huántar era eh, muy reconocido, pues, ¿no? Por eso se le consideró como el oráculo más importante del mundo andino. Bueno, el primer oráculo más importante, porque luego aparecerá pues otro oráculo, ¿no? Hablamos de Pachacamac, ¿no? Eso ya lo veremos ya en el horizonte medio. Bien. Um, bueno, claro, como les digo, los Chavín consiguieron pues armar todo este teatro, porque ustedes dirán, pues profe, ¿cómo hicieron para que pase el temblor? Bueno, más que temblor, eran golpes que daba el agua, porque debajo del templo antiguo, debajo del templo, habían canales, ¿no? Habían galerías de agua, ¿no? Y es cuando abrían las compuertas, el agua ingresa con fuerza, golpea las paredes y eso genera un pequeño movimiento en el templo. Bien, claro, y también el efecto de San Pedro, pues, ¿no? Si ustedes no lo han tomado, ya, San Pedro es una bebida alucinógena hecha del cactus, ¿no? Y hace ver, pues, ya una realidad algo deformada, ¿no? Bien, aquí están las galerías, por ejemplo. Ven ustedes, mira, estas galerías están debajo del templo, ¿no? Por acá tú ingresas, miren a los recintos. Aquí me preguntaron si se puede ingresar. Bueno, se puede ingresar, pero no muy adentro al templo Chavín Ángel. Yo quise ver a este dios en forma de cuchillo que sangra sangre, perdón, que suda sangre, pero no, lo puedes ver de lejos, no se puede ingresar muy adentro, ¿no? Bien, acá está pues, ¿no? Acá está el, el dios sonriente. ¿Por qué le llaman el dios sonriente, profe? Bueno, porque más que sonreír, lo que está haciendo es mostrar sus colmillos, ¿no? Claro, pues si tiene la boca así, no se ve, porque digamos, si levanta las comisuras, ¿no? Si lo levanta, ahí se ve, pues, ¿no? Los colmillos. El famoso lanzón monolítico, que sirve de columna en el templo antiguo. Y me preguntan, profe, ¿cómo hacían para que sangre? Bueno, Valentina no se había dado cuenta que acá arriba había, pues, ¿no? Una abertura por el cual lo rociaban de sangre, ¿no? Y como tiene relieves, ¿no? Eso hacía que parecía que estuviera sangrando, pues.
A ver, vamos a reducirlo. Si van alguna vez, ustedes van a verlo así de lejos, no van a poder estar acá, de lejos. Se puede ver al lanzón monolítico. Aquí vemos su figura en perfil. ¿Ven ahí? ¿Ven acá sus colmillos? Y en su colmillo vemos las serpientes, ven aquí las serpientes, y ven sus garras. Pues ahí está la trilogía, pues, ¿no? El felino, la serpiente y el águila arpía. Algo característico es, pues, ¿no?, que una manito está hacia arriba y otra manito está hacia abajo. Ahí está. Se cree que el lanzón monolítico o la escultura del lanzón monolítico es el mismo que se ve en la estela de Raimondi. Ya, recuerden que esta estela de Raimondi lo encontró pues el sabio italiano Antonio Raimondi en la casa de un campesino que lo usaba como una mesa. Él, al voltear, ¿no?, esta pieza de piedra, vio pues que había un relieve, ¿no? Y aquí pues, ¿no?, se puede apreciar el famoso dios de los báculos, que va a aparecer por primera vez en Chavín de Huántar. Y ya está. Admírenlo al dios Chavín, al dios de los báculos, ¿no? ¿Ven? Y vean el mismo patrón: garras, colmillos y serpientes. Y aquí están los báculos. Bien, entonces ahí está el famoso dios de los báculos. Aunque también recuerden que en la costa se va a agregar a un nuevo personaje más, ¿no? O sea, aparte del felino, de la serpiente y el águila, también está la araña, seres en forma de arácnido, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Aquí está el obelisco Tello, ¿no? El obelisco Tello, alumnos, tiene la forma ¿no?, de un paralelepípedo, ¿no?, forma medio rectangular, ¿no? Y se dice que está esculpido en ella eh, un caimán, pues, ¿no?, o dos caimanes, ¿no?, hermafroditas. Eh, para otros, más que caimán, es un dragón, ¿no? Entonces, son versiones que le dan, ¿no?, al obelisco Tello. Aquí, estos alumnos será el templo nuevo. A ver, lo que hemos visto primero ha sido el templo viejo, ahora el templo nuevo, o también llamado el castillo. En el templo nuevo vamos a encontrar aquí dos columnas, ¿ya?, llamado columnas de los Falcónidas o portada de las Falcónidas. Y si somos observadores, vamos a ver que hay imágenes que decoran estas, eh, esta portada. Vemos aquí a unos seres, ¿no?, en forma de ave, ¿no?, que están ahí en procesión alrededor de estas columnas. También vamos a encontrar, y es más, recuerden que la única cabeza clava, ¿ya?,
la única cabeza clava que se encuentra en su lugar original está en el templo nuevo. A ver, estará aquí, miren. Acá está el templo nuevo, estará justo de este lado. ¿Ya? Y por aquí está el oeste. Las demás, bueno, se rompieron, se cayeron. Recuerden que cuando descubre Tello Chavín de Huántar, esto estaba cubierto de lodo, ¿no? Estaba así tapado. Tello tuvo que limpiar, pero para que luego hubiese otro huaico y de nuevo entierre Chavín de Huántar, ¿no? Eso pasó en 1943, me parece, ¿no? Y tuvieron que limpiar nuevamente, ¿no? Y es por ello que hay eh, esculturas que no estaban en su posición original, ¿no? Por ejemplo, este obelisco Tello lo encontraron aquí, ¿no? Botado por acá. Pero se cree que posiblemente estaba aquí, en la plaza circular. Las cabezas clavas. Recuerden, alumnos, que para San Marcos, ¿ya? Para San Marcos, la cabeza clava representa la metamorfosis del sacerdote al momento de dar su predicción. Es decir, recuerdan ustedes que les dije que Valentín había visto a un ser horroroso, ¿no? Con colmillos, serpientes y garras. Bueno, supuestamente ese ser era el sacerdote que se había transformado, ¿no? Y los mismos sacerdotes habían esculpido, pues, ¿no? Eh, esa característica en monolitos de piedra, ¿no? Las llamadas cabezas clavas, ¿no? Y eran colocadas ahí afuera de el templo nuevo. Sí, aquí también creo que lo menciona, ¿no? Sacerdotes, ¿no? En proceso de deificación, ¿no? Una etapa donde están eh, adquiriendo una metamorfosis, ¿no? Aquí esta es la Estela Yauya. Aquí se dice que aparte de felino, también se pueden ver peces, ¿no? Aquí vemos otras muestras de litoscultura, donde se aprecian pues siempre los colmillos, las serpientes, ¿no? O también la forma de araña, ¿no? Las garras. Recuerden que aquí la política era siempre de que se vean horribles, ¿no? Mientras más horribles, mucho mejor. Eh, es que nadie, recuerda que los Chavín no tenían ejército, pues. Así que, ¿cómo hacemos para que la gente nos pague, nos, dé a sus ofrendas, nos pague tributo? Bueno, como no tenemos ejército, entonces hay que buscar otro método. Hay que asustarlos, pues, ¿no? Si en caso no vienen a dar sus ofrendas, cuidado que los dioses se pueden molestar. Y vean, miren cómo son estos dioses, ¿no? Tienen colmillos, serpientes, ¿no? Tienen garras, ¿no? El miedo, pues, ¿no? Y el miedo hace que la población, uy, oye, no he cumplido con darme tributo, mejor voy a cumplir porque no voy a hacer que estos dioses se molesten conmigo, ¿no? Entonces, la política del miedo, pues, hay más, alumnos, ¿ah? Recuerden que el miedo es algo característico de las religiones, ¿ah? Es más, hasta el día de hoy, ¿no? Si no me creen, lean la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, Lenny? ¿Acaso no dice que cuando se dé a la tercera trompetada, los muertos van a levantar y se hará el juicio final? Solamente los bienaventurados conseguirán la vida eterna en el paraíso, ¿no? Y los que no son, bueno, tendrán que ir al Gehenna, que es el fuego eterno. Entonces, alumnos, la religión se basa mucho del miedo para generar creyentes.
Tenemos más elementos. Aquí está el cactus, del cual hacían la bebida del San Pedro. Ahí está. Yo una vez tomé el San Pedro, ¿eh? La verdad que tomé poquito, ¿no? Saben que un historiador tiene que experimentar, pues, ¿no? Para dar sus clases, ¿no? Bueno, no vi nada, pero me quedé dormido, ¿no? Será porque quizás había pasado una mala noche, ¿no? Pero acá ven cómo está agarrando el San Pedro, ¿no? Este ser mitológico, ¿no? Eh, sí, Hans, quizás sea porque no cumplí los ritos, ¿no? Porque mi compañero dijo que sí, sí vio, ¿no? Vio cómo descendía, ¿no? Sentía la presencia de, bueno, pues había que probarlo nuevamente para ver si en verdad se siente esa presencia, ¿no? De seres celestiales, ¿no? Bien, acá vemos morteros. ¿Ven ustedes estos morteros? Aquí alumnos preparaban, ¿no? Preparaban no solamente San Pedro, sino también preparaban sustancias que se inhalaban, ¿no? Eso también hacían, claro que sí, pues recuerden que estamos en un rito, y en un rito lo que busca el sacerdote es que los dioses se posesionen de su cuerpo, ¿no? Que se manifiesten en su cuerpo, ¿no? Y son los dioses quienes hacen que su cuerpo se transforme, ¿no? En un ser monstruoso, y ahí es donde da su predicción, pues, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos los morteros. A ver qué nos dice aquí. Los sacerdotes preparaban bebida con el calco de San Pedro. Y bueno, eso es lo que favorecía las alucinaciones, ¿no? Bueno, aquí vemos que lo están calentando, ¿no? Lo tienen que hacer hervir el San Pedro. La cerámica. En el aspecto de la cerámica vemos que fue incipiente. Eh, Aquí están algunas características. Lo característico es de forma globular, de base plana, de un asa, ¿ya? Eh, asa puente con pico, ¿ya? Pico gollete. ¿Por qué se llama pico gollete? Bueno, porque tiene pues el pico bien grueso, ¿ya? Y muchas veces en esa parte del pico es donde se esculpe, ¿no? La figura de seres antropomorfos o zoomorfos. Será monócroma, usaron un color oscuro, ¿no? Un color negro gris, ¿ya? Fue incisa, ¿ya? Ahí está. También tuvieron escultura eh, escultórica, perdón, cerámica escultórica, porque representaban a personajes, ya sean animales. Ahí está, vemos, este es un animalito, supuestamente un felino, ¿no? Botellas también. Eh, ¿Qué cosa es decoración incisa? Bueno, son, a veces vamos a ver bien cerámica con líneas, ¿no? Como en relieves, pues, ¿no? La metalurgia. Vemos aquí en Kunturhuasi, ¿no? Placas de oro, unos guantes, ¿no? Pero ceremoniales, ¿no? No es para ponerse, para que te abriguen, ¿no? Pectorales hechos de oro y siempre pues no ornamentado con elementos de estas tres especies de animales, ¿no? El felino, la serpiente y el águila arpía. A ver, usaron la técnica de la postcocción en cerámica.
Así, a ver, no conté los dedos. Buena observación, ¿no? Tienen para 6, ¿no? Bueno, tendrá su, su motivo, ¿no? Eh, a ver en qué diapositiva estamos. Uy, nos faltan la mitad. A ver, la cultura Paracas, alumnos. Como les dije, la cultura Paracas se va a desarrollar en el horizonte, aquí, horizonte temprano, pero ya a fines de este primer horizonte. En la clasificación de lumbreras será pues el formativo final. Son llamadas culturas puentes, ¿por qué? Porque estas culturas del formativo final van a dar cabida a lo que será la primera regionalización, estudiada por Tello, por Mejía Césped, ¿no? En Ica. Tenemos aquí un manto llamado el tejido de Carwa. En este tejido eh, vamos a ver que Chavín ha tenido influencia en Paracas. Y precisamente por esos animales que digo, pues, ¿no? Por ejemplo, acá ven sus colmillos, ven la serpiente, entonces eh, son elementos Chavín, pues, ¿no? Y aquí también su garra, ¿ven? Entonces por eso se dice que Paracas tuvo influencia Chavín. Aquí en el mapita vemos que Paracas se desarrolló en la costa sur, ¿no? Básicamente en Cerro Colorado. Cerro Colorado. Eh, principales elementos. Eh, a ver, acá importante, ¿ya? Se dice que en su primer momento tuvo influencia Chavín. Es decir, que vamos a ver que Paracas se va a dividir en dos etapas, en dos momentos. Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. En este primer momento es donde Paracas tendrá influencia Chavín. Aquí no. ¿Qué más nos dice? Se destacan las formas de entierro. ¿No? En la primera fase, en forma de botella, en la segunda fase ya serán rectangulares. Tuvieron unos conocimientos en cirugía muy ya sorprendentes, que lo vamos a ver, y se evidencian en sus famosas trepanaciones. Fueron los Paracas los que llevaron a la textilería a su apogeo. Pues, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de los mantos de Paracas, ¿no? Que estaban hechos de plumas, de lana, de algodón, inclusive hasta de cabello humano? Aquí posiblemente, ¿no?, vemos a su dios, ¿no?, el llamado ser oculado. Ahí está. Bien, ahora sí, las etapas, ¿no?, de Paracas. Hablemos primero de cavernas. Ya dijimos que tiene influencia Chavín. Tiene por capital Tajahuana. También estará las huacas Alvarado, por ejemplo. Fosas en forma de botella. Acá habrá imágenes. Sí, aquí hay imágenes. Por ejemplo, en Paracas Cavernas, estamos aquí, sus tumbas tenían en forma de botella, aunque para algunos tiene la forma de un útero. ¿Ven aquí? Supuestamente por la cosmovisión andina, ¿no? Al mundo llegamos por un órgano llamado útero,
bueno, debemos dejar este mundo también, ¿ya?, en una posición fetal, ¿ya?, y que nos introduzcan supuestamente a este mismo órgano que estará, pues, ¿no?, en la mamapacha, en la tierra, ¿no? Eh, ¿Qué más? La cerámica era polícroma, muchos colores, y se usaba la técnica de la postcocción. Recuerden que postcocción quiere decir que después de haber sido cocido la cerámica, es donde se empieza a realizar los diseños. Eso es postcocción. Textilería, bueno, es muy incipiente. Aquí, por ejemplo, Carwa, vemos que tenían imágenes, pero no se va a comparar con los tejidos de Paracas Necrópolis. Operaciones, aquí están, ¿no?, las famosas trepanaciones craneanas. Ahí veamos, aquí están. Recuerden, alumnos, que una cosa es una trepanación y otra cosa es una deformación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en la trepanación había un cirujano, el circa, quien primero anestesiaba, ¿no?, con coca, ¿no?, con chicha al paciente, y procedían a primero retirar el trozo de cráneo dañado y luego, pues, sacar eh, la hinchazón, sacar la parte afectada, pues, ¿no? Y en algunos casos procedían a tapar con laminillas, ¿no?, de oro o plata, y hay evidencia de que la persona ha sobrevivido a la operación. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, que han encontrado que el hueso se estaba regenerando, pues, y eso se consigue cuando uno está vivo. Eh, También, alumnos, es importante, recuerden que para algunos autores, posiblemente a fines del horizonte temprano, ya apareció la casta guerrera. Es decir, que ya habían grupos dedicados al arte de la guerra. Y como ejemplo presentan esto, pues, para que una persona se rompa el cráneo, ¿ya? Eso uno no lo hace jugando, pues, ¿no? Uno se rompe el cráneo porque ha recibido un duro golpe, ¿no?, un macanazo. Y eso ha sido en una pelea, pues, ¿no? Entonces, posiblemente ya había una clase guerrera, ¿ya? Pero recuerden que aún son hipótesis, ¿ya? Aún no está comprobado todavía. Lo que sí está comprobado es que la casta guerrera aparece en el intermedio temprano, ¿ya? Bien, entonces vemos cómo operaban, pues, ¿no?, a estos pacientes. Eh, ya. Y otra cosa, alumnos, son las deformaciones, ¿no? Las deformaciones eh, eran hechas cuando el hueso del niño aún no estaba formado. ¿Cómo lo hacían? Bueno, le colocaban dos tablillas, uno en la frente y la otra en el occipital, y lo que hacían, ¿no?, era amarrarla, sujetarla fuertemente con cuerda, ¿no?, hasta que el cráneo adquiera esta forma, ¿no? Esta forma se llama docodicéfala, ¿no? Está, ¿ven? Parece un alien, ¿no?, alargada. Bueno, eso básicamente era con fines de estética, ¿no?, de estatus, para diferenciarse. Bien, aquí vemos las momias, ¿no?, en la posición fetal, ¿no? La cerámica caverna, ¿no? Hemos dicho que tuvo una cerámica post-cocción y que era polícroma. ¿Ven ustedes? Ahí está. En Paracas
Algo característico de su cerámica es eh, que era semicircular y que a diferencia de Chavín, aquí, ¿no?, tenía dos picos, así como el que está acá. ¿Ya? Esto es un cuenco, ¿ya? Recuerden, un cuenco, parece un plato, un cuenco le llaman. Aquí está el tejido carwa. Ven ustedes, esta es la evidencia más antigua del tejido Paracas. Miren, recuerden que los geoglifos no solamente los hacían los Nazca, se han descubierto geoglifos también en las pampas de Palpa, ¿ya?, pero que corresponden no a Nazca, sino que son anteriores, es decir, que le corresponden a Paracas. Paracas también no tiene sus eh, geoglifos, ¿no? Pero a diferencia de Nazca, los Paracas solían hacer sus geoglifos no en la parte llana, sino aquí, ¿no?, en las lomas, acá. Ahí hacían sus figuras. En cambio, los Nazca solían hacerlo aquí en las pampas, ¿no? Y es más, alumnos, en Caral también se han encontrado geoglifos. Así es que si escuchan hablar de geoglifos, de líneas en pampas, no crean que es Nazca, ¿no? Puede ser también Paracas o puede ser Caral también. Bien, aquí creo que ya está hablando de necrópolis, ¿no? A ver. Bien, entonces, eso es caverna. Textiles, operaciones. Bien, de Paracas, necrópolis. ¿Ya? Necro es muerte, polis, ciudad, ¿no? Ya no hay evidencia chavinoide por el cual se le considera como una etapa eh, posterior a Chavín. Para algunos autores, inclusive, Topará ya no sería Paracas, sino sería una cultura que se desarrolló de forma independiente, debido a que no recoge los patrones de Paracas en sí, ¿ya? Topará sería la ciudad más importante, aunque también estarán, por ejemplo, la Huaca Soto, ¿no? eh, los entierros, bueno, los entierros ya no lo harán en tumbas en forma de botellas, sino que lo harán en fosas rectangulares, como esta. Estas tumbas, por ejemplo, las de acá, excavaban 8 metros bajo tierra. Bueno, acá en Paracas, Necrópolis, será pues 1,5 metros, ¿no? Hacían la excavación y apilaban a muchas momias. ¿Qué más nos dice? Los cerámicos son ahora precocción, ¿no? Eh, aquí, a ver, veamos cerámica. Acá está. Esta cerámica era cavernas, ¿ya? En la cerámica necrópolis, ¿ya?, ya será solamente el uso de un solo color, ¿no?, como ven aquí, en color crema. Y ahora su cerámica será eh, precocción, es decir, que antes de meterlo al horno, antes de quemar la cerámica, van a realizar los diseños, van a pintar la cerámica. Eso ya conseguirá que tenga un mejor acabado y sobre todo que te dure más la pintura, el color, ya, te va a durar más con la técnica de la precocción. Los tejidos, ¿no? Los tejidos Paracas necrópolis serán pues los mejores del Perú antiguo, ¿no? Es más, se dice que posiblemente tuvieron una forma de escritura, los llamados tocapos.
Se repite la deformación craneana quizás con intenciones de diferenciación social. Bueno, también se realiza, pero más van a destacar por sus mantos, los famosos mantos de Paracas. Bien, a ver, acá hay un mapita. Acá nos señala que esto es Cerro Colorado. Aquí está. Aquí estará Cavernas, Tajahuana, Necrópolis estará por acá, ¿no? Y Cavernas, Necrópolis estará por acá, ¿no? Y por aquí está el Cerro Colorado, ¿no? Por acá, Cerro Colorado. Vemos ahí las... Cargua estará por acá, ¿no? Eh, bien, digamos. A ver qué me preguntan en el chat. Recuerden que los nombres que reciben las culturas, eso está al criterio del descubridor. Son ellos quienes colocan los nombres. En algunos casos, ¿no? Recogen el nombre original que le dan los pobladores del sitio. En otros casos juegan, ¿no? Con algunos términos, por ejemplo, Chavín. Eh, Chavín significa encuentro, ¿no? Y Tello utilizó ese nombre para darle esa cultura, pues. Paracas significa, si mal no recuerdo, lluvia de arena, ¿no? Entonces, recuerden que los nombres son al criterio del que lo descubre, pues. ¿Ya? ¿Qué más? Así es, recuerden que donde se desarrolló Paracas, luego se desarrolló, bueno, ahí antes estuvo Santo Domingo, ¿recuerdan ustedes en el periodo arcaico? ¿Ya? Santo Domingo, Paracas, luego vendrá Nazca, luego vendrá Chincha, ¿ya? Y así se van a desarrollar muchas culturas en esos territorios. Hans, bueno, Valentina, Paracas es una cultura costeña y como cultura costeña tiene como medio de adquisición de alimentos el mar, ¿no? Recuerden que el mar es una fuente inmensa de alimentos. En el mar encuentras peces, lobos, aves y así, muchos alimentos. Para la excavación. ¿Te refieres de los arqueólogos? A ver, Ernesto, recuerden que el horizonte temprano donde se desarrolla Chavín y Paracas va a entrar en un periodo de, digamos, de desorden climático. ¿Recuerdan ustedes el fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño muchas veces va a provocar sequías muy prolongadas, ¿ya? Así como también el cambio de la fauna del entorno. Creo que les decía, pues, ¿no? En las primeras clases, ¿no? Recordemos que cuando llegan las aguas calientes, ¿no? Estos seres microscópicos que sirven de alimento a los peces ya no hay, los peces tampoco hay porque ya no hay comida, pues no hay peces, tampoco hay aves, no hay aves, entonces, no hay abono. Entonces es una cadena de cambios que afectan y que cuando el sacerdote no puede acertar con la respuesta, sencillamente genera pues que la población abandone esos sitios, ya no dé a sus tributos, ya no dé a sus ofrendas, y así es como decaen, ¿no? Decae Padaca, decae Chavín, y eso hace que en otras regiones, ¿no? Vayan consolidándose otros centros, ¿ya? Que supuestamente tienen la respuesta,
¿ya? O han respondido mejor a esas catástrofes. Y es así, alumnos, como luego de este primer periodo es que va a venir la primera regionalización. Es decir, que como Chavín ya no acierta con sus respuestas, lo que dicen no se cumple, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar dándoles mis ofrendas si sus dioses ya no responden, ¿no? Sus dioses son mentirosos, ya no dicen la verdad. Entonces, eh, ya se va a ir descentralizando, se van a ir consolidando reinos regionales y es así como Chavín va a perder su predominio. Bien, aquí está la cerámica en Necrópolis, hemos visto también los tejidos, las líneas de palpa, eh, los tejidos Necrópolis, como les decía, pues no son tejidos muy, ¿no? Muy finos, tanto así que hasta el día de hoy sus colores se conservan, ¿no? Recuerden que el color lo obtenían de la cochinilla. En algunos casos también eran colores obtenidos de plantas. Aquí vemos la posición fetal que tenían y cómo cubrían, ¿no? Cada vez que cubrían a una momia, dentro colocaban piezas de cerámica, conchitas, ¿no? Igual también acá cubrían nuevamente, ¿ya? Y acá nuevamente le colocaban, pues, ¿no? Piezas de cerámica, conchitas, ¿no? Y así. La cultura salinar, alumnos. ¿Ya? La cultura salinar se va a desarrollar donde más adelante se va también a desarrollar Mochica y también Chimú. Recordemos que Salinar será pues, así como Virú, Gallinazo, serán también Vicus, ¿no? Serán antecedentes, ¿ya? De la cultura mochica. Y a esas culturas se le van a llamar las culturas del blanco sobre rojo, porque van a usar básicamente esos dos colores en su cerámica. La cultura salinar fue estudiada por Larco Hoel, se desarrolló en Filo de la Libertad. Sus centros principales son Cerro Arena, Dos Cabezas. Ahí está, ¿no? La tradición de blanco sobre rojo. Decoración incisa, ¿ya? Y también, recordemos que los huacos eróticos ya lo hacían ya los Salinar. Aquí vemos ¿no? En sus ceramios, ¿no? Con figuras zoomorfas. Y vemos este personaje, ¿ya? Que será una botella con imagen sedente, ¿no? Ahí está. Aquí vemos un sujeto. ¿Qué estará haciendo este sujeto, no? Bien, aquí vemos un cántaro, ¿no? Con el felino. ¿Ven estas orejitas? Las orejas del felino se van a estilizar, ¿no? Y ahora va a ser así, ¿ve? Un felino, ¿no? Es decir, que ahora ya no será necesario colocar el colmillo, sino sencillamente las orejitas para aludir a un felino. Aquí está. Virú gallinazo es otra cultura también de la tradición. Eh, está la tradición blanco sobre rojo. Eh, también se desarrolló en la costa norte, tendrá como centro ya, principal Cerro Vicús, ¿no? Eh, también, pues, ¿no? El castillo de Tomaval. De Virú, alumnos, está, de Virú Gallinazo, va a destacar bastante su pintura negativa, ¿ya? Su cerámica anaranjada, ¿no? Está, aquí está también
la cultura Bidú Gallinazo. ¿No? Algo importante, recuerden que esta cultura Bidú, ¿ya? Bidú, así con ese nombre, lo conoció Larco Hall y Lumbreras, pero Wendell Bennett, un arqueólogo norteamericano, la va a denominar gallinazo. ¿No? Tenemos aquí las Venus de Fría, ya esto ya es Vicus. No está, ¿no? Este, digo, bueno, acá este ya es Vicus. Los Vicus se van a caracterizar por sus tumbas en forma de bota, aunque lastimosamente no se encontraron los muertitos, ¿no? ¿Por qué no se encontraron los muertitos? Porque supuestamente hubo inundaciones, ¿no? Y aquí el agua ingresó y prácticamente se pudrió, ¿no? Solamente quedaron manchas marroncitas, ¿no? Supuestamente la evidencia de que allí hubo un muertito que se desintegró, ¿no? Las Venus de Frías, ¿ya? También de Vicus es muy importante, alumnos, sus ojitos. ¿Ven? Cuando ustedes vean una cerámica, una imagen con cerámica con esos ojos se le llama estilo ojos granos de café, ¿ya? Y nariz de ave, pues, ¿no? Pero más que nada por los ojitos. Cuando ustedes vean, si les a Marco les coloco una imagen, si tiene tus ojitos de frente, ah, ya, eso es Vicus, ¿no? Ojos granos de café. Eh, bien, ¿qué más? Y Pucará, ya para terminar e irnos a la práctica. Pucará se va a desarrollar en lo que hoy conocemos como la meseta del Collao, ¿no? Esto será estudiado por Valcárcel, será un antecedente de Tiahuanaco, también recogerá el estilo Chavín y van a destacar su cerámica polícroma y también sus monolitos. Por ejemplo, aquí tenemos el monolito llamado el degollador. ¿Por qué se llama el degollador? ¿Qué tiene aquí en sus manos? Una cabeza, pues, ¿no? También vamos a encontrar otros monolitos como por ejemplo el devorador, ¿no? Aquí vemos que está comiéndose el cuerpo de una persona. Bien, y aquí una pieza de cerámica. Recuerden que el color rojo, ¿no? Era pues no un color muy utilizado, ¿no? Por los pucará. Bien, veamos. Bien, eso ha sido la última diapositiva. Ahora sí, algunos creo que podemos ir eh, a a la guía, ¿sí? Vayamos a la guía, que hay preguntas interesantes. Bien, a ver, 2 minutos, alumnos, para que puedan desarrollar hasta, bueno, 4 minutos, ¿ya? Para que puedan desarrollar, mientras yo hago lo mismo con mi guía. A ver, voy a...
Bien, bien, vamos a empezar. Um, Hans, herramientas. Bueno, tenían como herramientas para excavar, eh, eran parecidos pues a una pala, ¿no? O sea, tenían sus herramientas, ¿no? En algunos casos hechos de cobre, ¿no? Que era más resistente que la piedra, y lo usaban para hacer estas excavaciones, ¿no? Bien, bien, alumnos, vamos a desarrollar, ¿sí? Aquí está mi guía. Ustedes saben que en el guía tienen teoría, y está. Acá hay una lectura que lo pueden desarrollar. Y aquí están las preguntas, ¿sí? Valentina, ¿se ve mi material? ¿Se ve mi guía? A ver, ¿me Sí, confirman? sí, profesor. Sí, a ver. Ok, Sí, profesor. bien, entonces conmigo, ya saben, contestan primero qué número de pregunta es y luego qué clave. A ver, la pregunta 1. A ver, déjenme sacar mi lapicero. Acá está mi lapicero. Bien, a ver. En el antiguo Perú, la cultura chavín es A. Creo que la mayoría marca la C, ¿verdad? A ver, chavín es horizonte temprano, pues. Ya. Esa, como el imperio Wari es horizonte medio. Mm, ya, a ver, aquí creo que hay que hacer una corrección, ¿no? Sería la C, pero hay que borrar, quizás acá esto intermedio lo borra. Horizonte medio, ¿sí? Horizonte medio. Horizonte intermedio. O a ver, a ver. Mm, o quizás, ¿no? O quizás con intermedio se refería, pues, ¿no? Al horizonte que está entre el temprano y el tardío. Ya quizás, viéndolo así, quizás se encuentre correcto, ¿no? Bien, entonces la C, pero ya saben, Wari se desarrolla en el horizonte medio. A ver, la pregunta 2. Complete el esquema de John Rowe de forma cronológica. Nos piden la clasificación de John Rowe. Bueno, si se dan cuenta, esta va de abajo hacia arriba, ¿no? A ver qué marcarían la 2. La mayoría creo que dice 2 dedos. A ver, 600 antes de Cristo. Según John Rowe, esto sería intermedio temprano. Claro, pues esto sigue al horizonte temprano, ¿no? Bien, y luego sería el último horizonte, pues el horizonte del Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, sí, sería dedo, correcto, muy bien. La pregunta 3. La pregunta 3. Lo correcto con respecto a Chavín de Guanta. Uy, Chavín. Nos piden lo correcto. La trilogía divina, es decir, ¿no? La serpiente, el felino y el águila arpía. Ahí están los 3 elementos. Se completaba en la costa con el icono de la araña. Bueno, en la estela de Yauya se ve, ¿no? Se ve en este elemento de la araña. Ya, esto sería. ¿Son templos relacionados con Chavín? No, esto no es. En su cerámica incisa destacan los cuencos,
esto sí es. ¿Ya? Es decir, un cuenco será como una especie de plato, pues, ¿no? Una especie de plato. Y aquí habrán dibujos, ¿no? Ese es un cuenco. Entonces sería 1 y 3. Sería la B, ¿verdad? Bien, vayamos a la 4. Las 4 nos piden verdadero o falso con respecto a Chavín. En su litoescultura figuran las imágenes de peces. Sí, esto es correcto. Tenemos la estela de Yauya, correcto. Coincidió con la construcción de los primeros canales de irrigación. Bueno, a ver, recuerden que alumnos que en Caral también se encontraron canales, ¿ya? Pero a diferencia de Chavín, ¿no? Los de Caral fueron pues canales así, no, digamos, no muy bien construidos, no, no utilizaron material estable como sí lo usaron los Chavín. Entonces se puede decir que con Chavín sí, ¿no? Ya se ve una estructura eh, arquitectónica para el desvío de las aguas, es decir, los canales. La portada de los Falcónidas se ubica en el templo Hanabarri. Bueno, quizás, a ver, quizás acá, ver, Hanabarri quiere decir la última fase, ¿no? En la fase Hanabarri. Recuerden que la portada de los Falcónidas se construyó en la última fase, ¿no? Es decir, cuando se construye el templo nuevo, ya estamos ya en la fase Hanabarri. Si se refiere a fase Hanabarrio, sería correcto, ¿ya? Pero si se refiere al templo Hanabarrio, no hay un templo que se llame Hanabarrio, ¿eh? Hay un templo Tello, templo antiguo, el castillo, ¿no? Pero templo Hanabarrio no hay. Bien, entonces vamos a colocarle falso, ¿ya? Falso. Entonces, verdadero, verdadero, falso. Bien, porque acá debe decir el templo nuevo, debe decir, ¿ya? Templo nuevo. La 5. La 5 es sobre Paracas. A ver. Relaciones con respecto a Paracas. A ver, el Circa, esto ustedes lo saben, ¿no? Era el cirujano, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el cirujano? Acá está, encargado de trepanaciones, ¿no? Acá sería B, el ser oculado, sería su dios, ¿no? El ser oculado. Sí, ¿ya clave? 5B. Está entre la A y la B. Ahí, entonces acá digamos la 3. El tocapo, ya pues el tocapo es tejido, pues. Ya. Influencia Chavín, acá está. Entonces, no, perdón. En los tocapus son figuras geométricas, ¿no? Cuadrados, círculos, que posiblemente fueron escrituras, ¿no? Entonces, eso es acá, la D, ¿no? D, A, D, D, A, D. Entonces sería acá, la D. Bien, a ver, la 6 ya para ir terminando. En la cultura Paracas, el templo más representativo, ya, la fase cavernas estará Huaca Alvarado y en la necrópolis Huaca Soto. ¿Sí? La pregunta 7, esta es conocida pues, lo hemos visto. ¿Ya? Este es Salinar, recuerdan ustedes, blanco sobre rojo. La 8, esta figura es Vicus, también blanco sobre rojo. La 9, John Rowe periodifica la historia prehispánica de acuerdo con bueno, sería la cerámica, pues. Sí, la cerámica. La 10, Copisnique. Es cierto que
¿Se ubicó en Chicama? Sí. La Libertad. ¿Fue estudiado por el alcohol? Sí. Caballo Muerto, también. Ya, entonces esta sería La D. la D, correcto. Ya para ir terminando, estamos terminando. La 11 es una sociedad pre-chavinoide, es decir, antes de Chavín. Cerro Sechín. ¿Ya? Ahí está. La 12, con respecto a las características y avances propios formativos, es correcto afirmar. Surgió alfarería, sí. Predominio del centro fenomenal también. Desarrollo, no, esto es de esto, uy, no pinta mi pulmón. ¿Qué pasó? Uy, no sé qué pasó. Wow. A ver, un momentito. ¿Alumno me escucha? Sí, profesor. Ya, no Sí, sé profe. ya, mejor les dicto las claves, no sé qué pasó a mi plumoncito. ¿Sí? ¿Les dicto? A ver, en la 12 sería dedo, 12 dedo. La 13 sería dedo también, 13 dedo. La 14 sería avión, 14 avión. Y la 15 sería casa. ¿Sí? 15 sería casita. Bien, bien, alumnos, se congeló mi máquina, no sé qué le pasó, pero me están escuchando. ¿Sí? Bueno, alumnos, hemos terminado. Me pasé unos minutos, pero creo que cumplimos con terminar con la actividad. ¿Sí? Se cuidan bastante. Gracias, profesor. Sí, a ustedes, alumnos, sí, no puedo ni ver el chat. Se me ha paralizado. Gracias, profe, tenga buen día. Profe, gracias por la clase. Gracias por la clase. Nos vemos, Navi, Leslie, Adriana. Gracias, profesor, por la clase. A ustedes, alumnos, por sus intervenciones.